not undercover. You're just connected to the shame of your secret lover. It never works out in the end. If it keeps on going, you might lose your only friend. It's all connected, baby. It's all connected to our brains. Think a little harder when you're feeling all alone. For heaven's sake, I have been screaming at you all the time. It makes no sense how he treats you. How could you miss the signs? He's been cheating on you. Listen with your head. I only say it 'cause I care. Maybe I dream about you. Muchas personas solo aceptan como válida aquella información que confirma lo que ya pensaban previamente. Es el famoso sesgo de confirmación, con el que nuestro cerebro se reafirman sus creencias y que tan peligroso puede resultar en el contexto de una pandemia. En este capítulo de A Vivir la Ciencia conversamos con expertos que estudian los mecanismos cerebrales del negacionismo, de la pseudociencia o de la estupidez, plenamente dicha. Y les preguntamos qué queda de esa capacidad de cooperación que define la biología humana. Lo hacemos, como siempre, con Javier Sampedro y con Pere Estupiñán. Los escuchamos. Esta semana había un columnista del País que escribía lo siguiente: la actitud de la derecha durante la pandemia, y muy en particular en la Comunidad de Madrid, es de un descaro nauseabundo, tóxico y candoroso de puro evidente. No es que esa actitud sea inexplicable, es que es tan explicable que da asco. Este columnista, ¿cómo se llamaba? Javier Sampedro se llamaba. Sí. Pero vosotros leéis eso, ¿no? Esas cosas que publica. No, tú te has quedado a gusto, hablando de la estupidez y del negacionismo, básicamente, pues, de la derecha durante la pandemia, ¿no? La verdad es que no. Sí, es cierto que he decidido hablar de la derecha porque estamos muchas veces analizando la tensión entre política y ciencia. Realmente echar a todos los políticos al mismo saco en este campo no tiene mucho sentido. Yo creo que la actitud del gobierno de la Moncloa y la de la Comunidad de Madrid no son equiparables, ni cabe ser equidistantes. Creo que el gobierno está movido por la mejor ciencia disponible. La mayoría de los científicos piensan que incluso sus medidas se quedan muy cortas y que va a haber que reforzarlas. El ministro Illa está en esa línea de pensamiento también, mientras que la Comunidad de Madrid obviamente se ha ido a por berros hace mucho tiempo, y lo que está es intentando desgastar al gobierno y sobre todo taponar un poco la hemorragia del chorro de votos que ha perdido por su flanco derecho, ¿no? Y entonces esto es una estrategia tan burda que realmente a mí me produce repugnancia. O sea, no he escrito eso para quedarme a gusto. Realmente me parece muy frustrante que esto lo sepamos todos, incluidos los políticos del PP. Son de una naturaleza muy frustrante, porque es que no usan argumentos. Pese a que se llaman argumentarios, no usan argumentos. Lo que usan es unas burdas estrategias donde niegan cualquier evidencia. Si un juez confirma tu sentencia, tú dices que es una reparación moral y te vas a tu casa y a tomar el fresco y ya está, y no pasa nada. Entonces es como estás estrellando contra un muro y realmente no te quedas muy a gusto escribiendo esto. Es un poco la cámara de eco, ¿no? Pues que me ha felicitado por esta columna son los que yo ya sabía que iban a estar de acuerdo con ella previamente, ¿no? O sea que, en cierto modo, he caído en el fenómeno de la cámara de eco que quiero evitar normalmente. Sí.
No, pero tienes razón. Y no importaría mucho este espectáculo si no fuera porque lo que está en juego son vidas, al fin y al cabo, ¿no? Efectivamente. Y esta dicotomía entre salvar la economía o salvar vidas es que es una invención. Es en fin. falsa. Bueno, es una dicotomía falsa, salvo porque es cierta, ¿no? O sea, es justamente la dicotomía que estamos viendo en la Comunidad de Madrid. Las presiones de los lobbies económicos, de la hostelería, están causando que esa dicotomía sea cierta, aunque no debería serlo, porque sin salud no hay economía ni recuperación económica, ¿no? Claro, de lo que queríamos hablar un poco también es de esto que habéis mezclado de alguna manera los dos, y es de la estupidez, de lo que tú denominas la estupidez, o podemos llamarla idiotez, de lo que queramos. Emilio Gómez Milán es catedrático de Psicología en la Universidad de Granada. Una de sus líneas de investigación es el razonamiento y la toma de decisiones, también decisiones estúpidas. ¿Cómo estás, Emilio? Buenos días. Hola, buenos días. ¿La estupidez es una actitud o es una condición intelectual? Digamos que la estupidez le ocurre como la inteligencia, que hay diferentes tipos de inteligencia. Hablamos de inteligencias múltiples, también hay diferentes tipos de estupidez. Y hay, digamos, por dar un número aproximado, 5, 6 o 7 tipos de estupidez distintas. Puede ser un problema de aptitud con P, de capacidad, poca inteligencia, o puede ser un problema de actitud con C, que consiste básicamente en verlas venir y no hacer nada. Y hay otras posibilidades de definición de la estupidez. Sí, hasta 7 según dices, pero detrás de esa actitud con C estúpida puede haber una persona inteligente, entonces. Sí, puede haberlo. La estupidez normalmente nos parece irracional, pero tiene su propia lógica subyacente. Las personas inteligentes pueden cometer actos estúpidos. Y luego también existe personas que tienen más tendencia, digamos, rasgos de personalidad más vinculados con la estupidez. Pero estúpido no significa necesariamente baja capacidad. Se puede tener alta capacidad y tener comportamientos estúpidos porque hay una intencionalidad subyacente. Claro, pero cuando, por ejemplo, Javier decía que se ajustan a un argumentario determinados políticos, lo que hay detrás de esa estupidez es una ansia de poder. Haciendo la pelota o siguiendo el argumentario llegarás más lejos en tu carrera. Bueno, es una de las formas de estupidez. Normalmente la estupidez, digamos, una de las definiciones, todas están relacionadas, pero una consiste en convertir los problemas reales en problemas sociales. Digamos que en lugar de resolver el problema real, por ejemplo, en el caso del COVID, está claro que es un problema real, un problema médico, un problema biológico, pero si tú lo conviertes en un problema social, en un problema de buenos y malos, pues dejas de afrontar ese problema, pero estás trabajando en aras del mantenimiento del statu quo, estás trabajando en aras de la unidad de tu propio grupo. Normalmente la estupidez casi siempre produce endogrupos y exogrupos, es decir, buenos y malos. Y empieza a trabajar en esa lógica social de construir un relato donde el malo es el otro y el bueno somos nosotros. Y obvia el problema natural o el problema físico, el problema real lo deja de lado. Que es el que se debería resolver. Espera, Javier. Sí. Me fascina el término de estupidez múltiples como inteligencias múltiples, ¿no? Me quedo con ganas de, por una parte, que nos cuentes otros tipos de estupidez y también los rasgos, dentro de los rasgos, no sé, ser muy tozudo, lo que sea, pero exige conciencia, es decir, si el estúpido sabe que está haciendo algo estúpido, quizás ya no es estúpido, quizás ya es un tramposo, quizás es una mala persona, quizás es alguien, o sea, ¿implica no ser consciente de que estás haciendo algo absurdo? Sí, digamos que uno de los rasgos de la estupidez es ignorar que eres un ignorante. En la estupidez no hay conciencia de la estupidez. Por eso la estupidez también debemos tener mucho cuidado, porque casi siempre consideramos que estúpido es el otro. O sea, vemos lo que se dice, la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga en el propio. Normalmente el estúpido se considera la unidad de medida. Se considera que todos los que son igual que él no son estúpidos y los que son distintos sí son estúpidos. Por lo tanto, desde ese punto de partida de yo soy la buena gente, yo soy el que tiene la razón, cualquiera que se desvía de ello es estúpido. Ese suele ser una forma de razonamiento. Ese es el componente subjetivo de la estupidez. Luego se puede medir de una manera objetiva para aclarar realmente si uno está siendo estúpido cuando ataca al otro y defiende su punto de vista o no. Javier.
No me acuerdo quién dijo que cada cual llama ideas claras a las que están en el mismo grado de confusión que las suyas. No me acuerdo qué autor señaló esto. Buena frase. Y te quería preguntar muy brevemente si podemos decir entonces que la estupidez es un fenómeno colectivo más que individual, ¿no? Bueno, la estupidez, digamos que se hace más peligrosa cuando se convierte en un fenómeno colectivo. Digamos que es un fenómeno individual, ninguno de nosotros está libre de cometer actos estúpidos y además con mucha frecuencia. El problema es que la estupidez tiene un lado bueno, que es que no está mal en periodos normales, en periodos de tranquilidad, donde hay alta predictibilidad. En ese sentido, la estupidez significa funcionar en modo automático. Pero en periodos de crisis es necesario abandonar el automatismo y ante la incertidumbre pensar, razonar, ser consciente, reflexionar, afrontar el problema. Y el estúpido es el que no detecta ese cambio y por lo tanto no se adapta a la nueva situación ofreciendo o tratando de ver soluciones nuevas. Y la estupidez individual no suele tener consecuencias más que en el ámbito familiar, en el ámbito de la propia persona, porque se dice que uno de los rasgos principales de la estupidez es aquel comportamiento que hace daño a los otros y a sí mismo. El problema es cuando la estupidez se convierte en el funcionamiento de un grupo, claro. Se hace colectiva. Y en ese caso, Cipolla, un investigador, decía que un país se hunde cuando el número de estúpidos supera el número de personas inteligentes. Pero ¿cómo podemos ser menos estúpidos? Es decir, a veces nos planteamos cómo ser más inteligentes, cómo mejorar nuestra inteligencia, pero bueno, si todo es una cuestión de grado, todos somos un poquito más, un poquito menos inteligentes, pero también un poquito más, un poquito menos estúpidos. Entonces, si lo planteamos como una actitud, ¿vale? No como una aptitud en B, es decir, bueno, sí. Un cerebro, pero si dices nuestra manera de pensar, nuestra actitud hacia las cosas, ¿cómo podemos ser un poquito menos estúpidos? Bueno, hay diferentes formas. Una de ellas es con la autocrítica. Normalmente el estúpido carece de autocrítica. Dudar es el paso primero para empezar a buscar una solución a lo que sea. Entonces la autocrítica sería importante. Y otro es la flexibilidad mental. Incrementar nuestra flexibilidad mental. Reconocer la existencia del otro y tener empatía por el otro y empezar a considerar que su punto de vista puede tener algo positivo. Esas son un poco las maneras más elementales de escapar de la estupidez. Claro, pero para eso hay que querer dejar de ser estúpido. O sea, estaba pensando en políticos como Trump, que se mueven en esa estupidez y de quien se dice que no tiene ningún ideal, no tiene ningún objetivo, pero va hacia allá con una firmeza chulesca, pero no sabe a dónde va. Esa cualidad de los estúpidos de ser imprevisibles también desconcierta mucho a los que no lo son, ¿no? Bueno, realmente Trump es un estúpido, pero es un líder estúpido. Pero un líder, el problema no es Trump, el problema son los seguidores de Trump. El problema es lo que se ha llamado en otros contextos la banalidad de la maldad. Es decir, hay rasgos de personalidad, todos podemos ser estúpidos, las personas extrovertidas, las personas empáticas, las personas inteligentes, pero hay un rasgo de personalidad que correlaciona muy altamente con la estupidez, que es las personas normativas. Aquellas personas cuyo motivación fundamental es el gregarismo o la afiliación, la búsqueda de seguridad. Ese tipo de personas tienden a buscar la certidumbre por encima de cualquier otra cosa. Y son los seguidores. Y los que de manera administrativa, de manera burocrática, gestionan la maldad, que un líder estúpido como Trump, si no tuviera seguidores, no iría a ninguna parte. Javier, Oye, sí, quería decir que, por lo que decías, Emilio, esta autocrítica, esta actitud autocrítica, se podrá educar, ¿no? Se podrá educar a la gente en la flexibilidad, en la duda, a sembrar dudas. Sí. ¿No? Sí, pero no es el caso. Se puede hacer, pero no se hace. Es decir, nuestros sistemas educativos no están basados en el desarrollo de la flexibilidad mental, ni en el desarrollo de la autocrítica, ni en el aprendizaje del error, ni en la empatía. Más bien son sistemas que favorecen la estupidez. Emilio Gómez Vilán es catedrático de Psicología en la Universidad de Granada. Gracias, Emilio. Un abrazo. Un saludo. Hasta luego.
Como comentábamos ahora, que la Agencia Europea del Medicamento confirma que no hay relación probada entre los casos de trombosis y la vacuna. Tú decías, Javier, que era una decisión política sin fundamento científico y que además había tomado aludiendo a un principio que no existe, que es el principio de precaución, que es, sin embargo, el principio que rige la política europea. Absolutamente. Evitar el más mínimo riesgo, ¿no? Como ha quedado patente en este caso, claro. Digo que no es un principio porque si solo te valen unos casos, pero no en otros, pues vaya un principio, ¿no? En este caso, el principio de precaución causa muertes. Claro. Por brutal que resulte decirlo. Si te retrasas, por cada semana que se retrases en poner una vacuna, puedes estar causando 100.000 infecciones y 1.000 muertes. Bueno, tú explicabas también en El País que nacemos con sesgos cognitivos. Uno de ellos es ver causas donde no hay causas. Elena Matute es catedrática de Psicología Experimental en la Universidad de Deusto y es autora del libro Nuestra mente nos engaña. ¿Cómo estás, Elena? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Tú y tu equipo lleváis más de 20 años estudiando los sesgos cognitivos, en especial eso que llamamos ilusión causal. ¿Por qué nuestro cerebro tiende a asociar sucesos que no tienen relación entre sí? Bueno, nuestro cerebro, nosotros tendemos a asociar sucesos. Punto. Luego, el que tengan relación o no es un añadido. Quiero decir que para el día a día, para sobrevivir, necesitamos continuamente, pero continuamente, todo el rato estamos asociando cosas, todo el rato estamos prediciendo lo que va a ocurrir a continuación, todo el rato estamos buscando causas de los efectos que son importantes para nosotros. Entonces, hombre, la mayoría de las veces acertamos, porque si no, no estaríamos vivos. Pero, lógicamente, también nos equivocamos mucho. Quiero decir con esto que el proceso es el mismo, o sea, que el aprendizaje de relaciones entre sucesos, lo normal es que funcione bien, pero hay muchas veces que funciona mal. Y que entonces es cuando asumimos que hay una relación de causa-efecto sin que la haya. Y eso es muy, muy frecuente. Y hay un montón de variables que influyen. Hoy en día conocemos bastante bien cuáles son las situaciones en donde más se produce. Fíjate, en el caso de AstraZeneca, la administración de las vacunas y los casos de trombos han ocurrido seguidos en el tiempo. Entonces, hay una continuidad temporal que supongo que crea una de esas ilusiones causales y en poco tiempo pues la gente está diciendo ¿qué vacuna te van a poner, la buena o la mala? Sí, es terrorífico, sí. Es que, sí, a ver, tú lo has dicho, la contigüidad temporal es una de las claves más intuitivas que utilizamos muy bien en el día a día para asignar causalidad. Claro, decidir en el día a día una relación, si de verdad es verdaderamente de causalidad o no, pues eso significa que tendríamos que estar todo el día haciendo cálculos estadísticos que no podemos hacer, ¿no? Que es súper complicado. Entonces nos basamos en esa contigüidad temporal, dos sucesos que ocurren uno detrás de otro, es posible que sean causa-efecto, además la causa antecede a los efectos, o sea, es muy intuitivo, es una clave muy intuitiva, la usamos todos los animales. Entonces, claro, la gente se ha quedado con esa idea. Y luego además hay un factor aquí muy importante, que estamos hablando de dos sucesos muy salientes. Uno, que es, bueno, pues unas consecuencias de la salud muy importantes, y el otro evento, que es la vacunación, es muy saliente también, porque no es... es que te pinchan, es que tienes que ir al centro de salud, es un efecto muy llamativo. Entonces, digamos que los dos eventos tienen mucha fuerza, encima han ocurrido por casualidad el uno detrás del otro y se asocian súper bien. Es muy difícil librarse de esa sensación. Imagino que las supersticiones son el ejemplo extremo de esta causalidad que dices, ¿no? O sea, una tribu, alguien se pone a bailar y se pone a llover y dices, oye, cuando bailo cae la lluvia, o un día nos pasa algo después de hacer, yo qué sé, de cruzar la carretera o pasar por debajo de una escalera y dices, me dio mala suerte pasar por debajo de la escalera, o con la lotería. Las supersticiones deben ser esta búsqueda constante de correlaciones entre cosas que nos distorsionan, ¿no? Efectivamente, o sea, el inicio, vamos a decir, el origen de las supersticiones es ese, y de hecho tenemos todos nosotros muchas supersticiones
bastante propias, bastante individuales que hemos desarrollado nosotros mismos, y empiezan así. Luego a eso se añade el factor cultural. Por ejemplo, el tema de pasar por debajo de una escalera. Bueno, pues probablemente nos lo han contado en nuestra cultura, pero a lo mejor en otras no, cuando éramos pequeños. Y luego, ¿qué pasa? Que ya si un día vas debajo de una escalera dices, ay, cuidado, a ver qué va a pasar aquí. Y entonces vas y lo asocias. Hombre, si está Otilio ahí subido a la escalera haciendo equilibrios con el cubo de la pintura, pues yo no pasaría tampoco. Efectivamente. Pero fíjate que tiene también, tiene un lado bueno también esto, y probablemente por eso se ha mantenido hasta nuestros días. O sea, has puesto el ejemplo de la danza de la lluvia, ¿no? Sí. Antiguamente. Vale, ¿cuál era la alternativa? Es decir, tú el ejemplo que has puesto es, pues empieza alguien a bailar, el día siguiente llueve y dice, ay, qué bien, ya sabemos cómo hacer llover, ¿no? Pero tú imagínate que, la alternativa es, pues no sabemos cómo hacer llover. Pues necesitamos lluvia. O sea que una de todas estas correlaciones sí que la acertarás, ¿quieres decir? No, fíjate, lo que estoy yendo más allá es que la alternativa a no ver nunca esa relación causal es el quedarte totalmente deprimido. Si no podemos hacer lluvia, ¿para qué vamos a plantar? ¿Para qué vamos a hacer nada? Es decir, muchas veces nos ha permitido también el seguir activos, el seguir funcionando. No sé si estoy desviando el tema, porque probablemente en el caso que me he desviado, perdonad. En el caso que hablamos de la vacuna, pues la verdad es que no nos está haciendo avanzar, sino todo lo contrario, que nos hemos quedado totalmente paralizados todos, ¿no? Es un problema. Pero quería decir que se ha mantenido hasta nuestros días porque a veces sí tiene ese factor, ese lado positivo. Claro, y en este caso del sesgo cognitivo que tú has estudiado tanto, quienes creen en pseudoterapias y homeopatía, es como que sufren más ese sesgo. Sí, lo cierto es que, lo sufrimos todos, ¿eh? Lo que pasa es que quizás unos, pues con uno en unas situaciones, otros en otras. A lo mejor, no sé, una persona que haya estado más expuesta a un ambiente o a unas lecturas donde le han mostrado ese sesgo, esos productos, y luego los ha probado y ha coincidido con que cuando lo ha probado se ha encontrado mejor por pura casualidad, pues se lo cree, es lógico, yo también lo creería. Nosotros lo que vemos en nuestros experimentos es que todas las personas caemos en ese sesgo. Nosotros, fíjate, lo hacemos con medicamentos ficticios para que no haya ninguna duda de si realmente es efectivo o no es efectivo. Sabemos que no son efectivos porque son ficticios, los presentamos a través de la pantalla de ordenador, vamos mostrando pacientes ficticios también, que los han tomado o no, y que se encuentran mejor o no. Entonces, cuando metemos esas casualidades, la gente que está observando esas fichas médicas, los voluntarios, acaban también creyendo que el medicamento es efectivo. Pero nosotros nos hemos preocupado en la relación que mostramos de mostrar pacientes que se curan después de haberlo tomado, pero también pacientes que se curan sin haberlo tomado. Es decir, estamos mostrando medicamentos que no sirven para nada. ¿Pero no ves diferencias entre, volviendo a la pregunta de si alguien que cree en pseudoterapias cae más en la trampa, en tu experimento, que alguien que es físico o que tiene una mentalidad más científica? Se dice, obviamente todos tenemos sesgos, pero imagino que alguien tendrá más que otros. Tú deberás tener menos si los estudias, ¿no? Bien, pero fíjate, alguien por ser físico no tiene necesariamente menos sesgos, es igual de humano. Alguien por ser psicólogo lo mismo, es igual de humano. Otra cosa es que los científicos en el día a día utilizamos herramientas que nos permiten reducir esos sesgos, es decir, sabiendo que tenemos los sesgos, procuramos reducirlos. El método científico, que para eso está, ¿no? Entonces, realmente hay casos famosos de físicos y de psicólogos y de todo lo que queráis, y de médicos y de cualquier científico con sesgos muy grandes, supersticiones conocidas. Pero, como digo, la herramienta que nos permite reducir estos sesgos cognitivos es el método científico. Entonces nosotros, por ejemplo, sí que estamos demostrando, estos son unos experimentos que estamos haciendo en los últimos años como a nivel más aplicado, que podemos reducir esos sesgos en la población general, lo estamos haciendo incluso con adolescentes, con talleres de método científico. Es decir, lo que te protege es conocer el método, es conocer, digamos, la actitud más científica de
no fiarte de las cosas, de preguntar siempre, de buscar controles, de buscar el control de las variables. Entonces, enseñando esto a niños en los colegios, en secundaria, estamos viendo que se reduce mucho la ilusión causal. Está muy bien, porque es enseñar a pensar, ¿no? Exacto. Es el pensamiento crítico, el pensamiento científico, que creemos que es necesario para cualquier persona, para nada de solo para los de ciencias. O sea, esto le va a ser útil a cualquiera. Y fíjate que ahora lo está aplicando la FECID, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Están llevando este método a los colegios a nivel más general, a nivel nacional. Lo que pasa es que, bueno, ha pillado la pandemia por medio y no sé cómo van. No sé si no está un poco parado el proyecto, pero se va a aplicar, ¿eh? Pues mira, indagaremos un poco sobre ello en el futuro. Elena Matute, catedrática de Psicología Experimental en la Universidad de Deusto y autora del libro Nuestra mente nos engaña. Gracias, Elena. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Hasta luego. Something in the water, a song that's in the air, calling all the sons and daughters from here to everywhere. It echoes like a melody that you always know, like going home. So here we go, seeing orange in the sky. I'm hearing ghosts telling me to read the signs. And maybe life's a dream and I'm asleep. Well, I don't know. So here we go. Aquí siempre intentamos hablar, aunque no lo parezca, de política. Muchas veces estamos hablando de ello en conversaciones que a priori pueden tener poco que ver, pero la pandemia y el exceso de información han reforzado una cosa que en psicología se conoce como el sesgo de confirmación, y es aceptar como válida aquella información que confirma lo que ya pensábamos previamente. Esto explica perfectamente el auge de las fake news. Tú solamente escuchas lo que quieres escuchar y ya lo crees antes de escucharlo. Eso explica, por ejemplo, pues que un seguidor de Trump ahora mismo se crea sin dudar los tuits que le está poniendo sobre el fraude electoral, que parece un niño rabioso cuando escribe el tuit en mayúsculas, ¿no? O que alguien con ciertas sospechas sobre la seguridad de las vacunas crea antes a Miguel Bosé que a Javier San Pedro. Esto, lógicamente, esto es un problema, pero esto tiene una explicación científica. Chechu Ausín es filósofo, trabaja como investigador en el Instituto de Filosofía del CSIC. ¿Cómo está, Chechu? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. Tú has estudiado el concepto de confianza social y una de las conclusiones a las que llegas es que vivimos en la cultura de la sospecha. ¿Por qué es cada vez mayor la desconfianza en todo el mundo, en los políticos, en la ciencia, en nosotros, periodistas, en las instituciones? Bueno, la verdad es que estamos viviendo en un momento histórico de profunda desconfianza y eso es tremendo para afrontar la incertidumbre. Hemos hablado precisamente de que estamos en un contexto de incertidumbre extremo, pero la incertidumbre forma parte de la vida y quizás el ingrediente crítico, como dice la Organización Mundial de la Salud, para afrontar esta incertidumbre es confiar, ¿no? Y estamos en un momento de desconfianza y este virus insidioso de la desconfianza pues es letal para instituciones, organizaciones y para la sociedad, ¿no? Al hilo un poco de lo que comentabais ahora tanto Javier y Pera, yo propondría una vacuna triple E para afrontar precisamente este virus de la desconfianza, ¿no? Y una tiene que ver con lo que comentabais, ¿no? La explicabilidad, la importancia de ser no solo transparentes, sino que la información sea comprensible para la ciudadanía, por ejemplo, con el asunto de las vacunas, ¿no? Sin crear falsas expectativas y también mostrando pues también una esperanza razonable, ¿no? Para afrontar esta situación. Pero aparte de la explicabilidad está la ética, que tiene que ver con la integridad, con hacer las cosas bien, con poner el acento en algunos principios éticos básicos, ¿no? Como el bien común. Un profesor mío decía que había que hacer bien las cosas para hacer bien a los demás, y la tercera E de esta vacuna contra la desconfianza es la ejemplaridad, ¿no? Que es muy importante porque podemos ver que para absorber precisamente esta incertidumbre y esta
realidad compleja necesitamos también ejemplaridad, ¿no? Y así vemos, por ejemplo, casos como el de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ¿no? Que está haciendo cola en chándal en un supermercado para ir a comprar algo, y en cambio tenemos otras imágenes que son muy devastadoras para la confianza, pues como el acto en el que políticos y responsables públicos en España están en una cena cuando se está pidiendo a la gente unos esfuerzos y sacrificios muy grandes, ¿no? Así que ética, explicabilidad y ejemplaridad, ¿no? Es que la confianza es algo frágil, la confianza, ¿eh? Es decir, tú depositas, piénsate en una pareja que ha estado casada mucho tiempo, sí, y tienen confianza uno en el otro, y de repente hay una infidelidad y se rompe muy rápido la confianza. Yo creo que en el aspecto político nos ha ocurrido. Ahora me voy quizás a temas de corrupción o los ejemplos que puedes poner tú, que has puesto tú. O sea, es decir, puedes depositar la confianza en un sistema, en que funcione y en que lo apoyes, y de repente ves cosas que pueden ser puntuales de un partido determinado, pero es que yo creo que afecta a la pérdida de confianza en general por esta ejemplaridad que tú has comentado, ¿no? Claro, no, realmente el problema es ese, que la confianza se pierde muy rápidamente y cuesta mucho en restituirla. La semana pasada creo que precisamente el filósofo coreano Byung-Chul Han hablaba en El País, ¿no?, de que el Nobel de Medicina japonés, Yamanaka, hablaba de un factor X, ¿no?, que era difícilmente explicable para entender pues las bajas cifras de contagio ahora en Asia, ¿no?, en algunos países de Asia, y se refería precisamente pues a esta responsabilidad hacia los demás, a esta confianza y a este civismo, ¿no?, que además nos plantea una doble alternativa: o generamos confianza y eso produce incentivos para cooperar y colaborar, o nos vamos a un modelo de autoritario, ¿no?, de vigilar y castigar, como diría Foucault. Así que estamos un poco en esa tesitura y estamos viendo un poco que nuestras sociedades están viviendo ese conflicto. Javier. ¿Hasta qué punto los medios de comunicación, incluidas las plataformas digitales, las redes sociales, pueden generar más desconfianza aún? O poniendo la pregunta del revés, ¿qué podemos hacer los medios y las plataformas digitales para generar más confianza? Bueno, claro, eso tiene que ver con ese factor de explicabilidad que he comentado antes, ¿no? Hay que intentar transmitir mensajes no solo de manera transparente, sino que también sean comprensibles y entendibles, ¿no? Hay que hacer un ejercicio extra de comunicación y de comprensión. Y por otra parte, es verdad que lo habéis comentado hace un momento también con respecto al fenómeno de las redes, ¿no?, pues que contribuyen precisamente a ese sesgo de la confirmación y a generar cámaras de eco, burbujas de tal manera que al final parece que solo atendemos a aquello que confirma nuestros propios prejuicios, ¿no? Y es muy importante hacer información de calidad y comprensible, además. Lo que pasa es que hay algo, yo creo que hay un conflicto. Estábamos hablando al principio, Javier ha planteado el tema de la incertidumbre, ¿no? Y me da la sensación que incluso en confianza interpersonal nosotros queremos, nos da confianza la seguridad. Las personas que hablan manteniendo una línea muy directa, transmitiendo mucha seguridad, que no cambian de opinión. Pero claro, en un entorno como la COVID, donde se toca ir cambiando de opinión. O sea, eso de alguna forma se ha oído mucho, el decir, es que un día dicen una cosa y otro día dicen otra. Bueno, pero es que es como tiene que ser. O sea, a medida que vamos aprendiendo, pues vamos rectificando. Eso es bueno, pero al mismo tiempo genera desconfianza porque no transmites esta sensación de seguridad absoluta que yo creo que incluso evolutivamente debe estar favorecida. Y este conflicto yo creo que está, en un tema así, yo creo que está jugando un papel muy importante, ¿no? Sí, efectivamente. Yo siempre recuerdo
cuando hablamos de incertidumbre, que Otto Neurath, un filósofo y economista del Círculo de Viena, decía que utilizaba una metáfora muy bonita, que somos como marinos en alta mar que deben reconstruir y reparar su barco usando las mismas viejas maderas con las que fue construido, ¿no? Esa es la esencia de la vida, es verdad, la incertidumbre forma parte de la vida y también necesitamos anclarnos a ciertos elementos de seguridad, pero sobre todo en la comunicación habría que ser honesto, ¿no? Y creo que hay que hacer un esfuerzo precisamente por transmitir cierta seguridad a sabiendas de que vivimos en ese halo de incertidumbre que es absolutamente inescapable, ¿no? Y además forma parte de la esencia de la vida y tiene que ver también con la creatividad y con oportunidades de descubrimiento. Es decir, tenemos que aprender a vivir en ese mar como estos marinos de Otto Neurath, ¿no? Claro, tú mencionabas antes el ejemplo de Nueva Zelanda. Hay otros gobiernos como el alemán que se han dejado aconsejar por expertos en ciencias sociales en la gestión de la pandemia, por antropólogos, por historiadores. Tú como filósofo y como investigador, ¿has echado de menos en España una gestión más humanista de lo que está ocurriendo? No basada solamente en cifras, en medidores, en normas. Hombre, yo creo que eso es fundamental y creo que eso es una tendencia que está empezando a cambiar, pero es cierto que en la primera tanda de proyectos de investigación extraordinarios que fueron financiados a través del Instituto de Salud Carlos III, no hubo ni uno de esos, se presentaron muchísimos proyectos del ámbito biomédico, del ámbito biológico, de las ciencias puras y aplicadas y también muchos de las ciencias sociales y las humanidades. Ninguno del ámbito de las ciencias sociales y humanidades fue aprobado y eso creo que es un gran error y se ha visto ahora con la segunda ola porque los elementos, la pandemia no es un fenómeno únicamente biológico, sino que es un fenómeno social que tiene que ver con pautas, por ejemplo, laborales, con pautas con respecto a la movilidad, con respecto a la estructura urbana, con respecto también a las decisiones que se tienen que tomar. Habéis hablado hace un momento de la priorización, hubo un momento absolutamente dramático en los meses de marzo y abril sobre cómo se priorizaba la atención en las UCIs cuando había unos recursos limitados. Todo eso tiene que ver con las ciencias sociales y las humanidades y creo que ahora ya se ha tomado un poco más de conciencia de que un fenómeno complejo y multidimensional como es esta pandemia tiene que abordarse de una manera también compleja y multidimensional, incluyendo las ciencias sociales, las humanidades, que son cruciales para abordar esta pandemia. Checho Ausín, que es investigador en el Instituto de Filosofía del CSIC. Mil gracias, Checho. Un abrazo y suerte con todo. Pues un placer. She's been thinking life ain't given her what she needs. What could make her happy is always out of her reach. Hey, somebody's gotta help me. But she could not see that everything she wanted was inside of her heart, but she wouldn't give it away. No, she wouldn't give it away. We don't need no mournful sounds. Javier, hace algunos días que los neandertales han vuelto a ocupar las portadas científicas por una investigación que ha recreado sus cerebros en el laboratorio y que es muy interesante de cara a lo que queremos contar ahora también. Pues sí, muy brevemente. Por un lado sabemos hacer mini cerebros, ¿no? Mini brains, a partir de células madre humanas, de humanos modernos me refiero. Hay estas esferitas que tienen muchos puntos en común con el desarrollo fetal de un cerebro, ¿no? Aunque están en una placa de cultivo. Por otro lado, conocemos el genoma neandertal y sabemos cuáles son las diferencias, ¿no? Fundamentales entre el sapiens y neandertal, de manera que podemos ir metiendo la versión neandertal de ciertos genes que suponemos que son críticos para el desarrollo del cerebro en las células madre humanas. Sumando una cosa y la otra, vas a tener minicerebros neandertales, o vamos, con partes neandertales, con algún gen cambiado. Se seguirá haciendo con
con otros genes, ¿no? Es como la aproximación desde abajo a lo que ahora vamos a oír aproximado desde arriba, ¿no? Desde la reflexión filosófica. Claro, porque hay estudios que intentan explicar por qué los Homo sapiens nos impusimos a los neandertales hace 100.000 años, y hablan de una inteligencia superior, de lo bien que cazábamos, ¿no? Pero cuando más se va conociendo la ciencia sobre nuestros antiguos competidores, menos se sostienen esas teorías, porque ellos también eran fuertes, ellos también eran hábiles con las armas, ellos también fueron capaces de crear una cultura compleja, y parece que poco a poco se va sabiendo que lo que nos diferenció era otra cosa, que era la amabilidad y ser capaces de cooperar con desconocidos, capacidades que quizá, por cierto, estamos perdiendo a marchas forzadas, ¿no? Emilio Muñoz es bioquímico, empezó investigando la biología molecular, más tarde se dedicó a la política científica, presidió el CSIC durante muchos años, terminó en lo que más le gusta, que es el estudio de las ciencias humanas y sociales en el Instituto de Filosofía del CSIC. ¿Cómo estás, Emilio? Buenos días. Hola, buenos días. Lo he dicho correctamente, la amabilidad parece ser una ventaja competitiva y nos convirtió, por tanto, en los seres, en la especie invasora del planeta, ¿no? Bueno, esto ha sido consecuencia de un artículo bastante provocador que se publicó en Investigación y Ciencia en el número de octubre, de unos investigadores que cada vez son más importantes que los que trabajan en el ámbito que yo defiendo siempre, que es de la interdisciplinaridad. De hecho, me he puesto en el lugar de ellos, por lo tanto he tratado de ser empático y he visto que efectivamente el líder del laboratorio es un hombre que estará en los 40 años, que se educó en Harvard, luego se trasladó a Trinity College y Duke University, o sea, Universidad Duke, no de Universidad de Duke, sino Duke viene del fundador hace un siglo, y este hombre es profesor de antropología evolutiva, psicología y neurociencias. Es decir, que para hacer esta propuesta, pues el hombre, lo que sí sabemos y vemos, es que evidentemente se mueve en algo que a mí me gusta señalar, que es, por ejemplo, el trío de las 3 Es: evolución, ecología y ética. Evolución porque había que revisar el concepto este de la supervivencia de los más fuertes, que los economistas como Hayek y como Spencer pues dijeron, no es la supervivencia de los más fuertes, la selección natural, complejo concepto, es la relación de los seres vivos con sus entornos y los ayudan a transformarse a veces y por lo menos se adaptan. Esto lleva rápidamente a la ecología, porque evidentemente el último trabajo que publicó Darwin era el de las lombrices, que la puso como ejemplo de cómo las lombrices transforman el suelo para convertirlo en algo que va a ser beneficioso no solo para ellas, sino para muchas plantas. Y la ecología es cada vez más importante porque estamos viendo la pérdida de biodiversidad, porque hay un comité ya internacional de Naciones Unidas que está estudiando las tremendas pérdidas de diversidad que se están produciendo. Y nos lleva también a la ética, porque la ética, justo también a finales del siglo XIX, a finales del siglo XIX, Huxley ya planteó la relación entre ética y evolución. Y el trabajo este que mencionamos, pues es un reflejo de toda esta cuestión. Se ha planteado en qué momento el Pleistoceno, dice, es cuando se produce esta acción, porque el Pleistoceno fue el gran periodo de las glaciaciones. Y se sostiene en este artículo que las glaciaciones retrasaron y retiraron a los humanos modernos, mientras que los neandertales permanecían, hasta lo que ellos llaman una explosión de amabilidad y una autodomesticación, porque de ellos los que trabajan en Duke son especialistas en la transformación cognitiva de los perros. Qué bueno. Y como han visto además que se producen cambios fisiológicos y hormonales, ellos piensan que lo mismo puede y debe haber ocurrido con los humanos, y de hecho han hecho ya estudios paleoantropológicos que marcan, por ejemplo, por diferencias en el arco superciliar, y las hormonas con las que juegan son 3 muy importantes: testosterona, serotonina y oxitocina. La testosterona sin
molos siempre de la agresividad masculina, la serotonina es la de las emociones, las alegrías, y la oxitocina es decisiva en los procesos de gestación y parto. E incluso para dar créditos, Emilio, porque un spray de oxitocina vieron en la década pasada que en un juego de dar crédito, donde unos eran banqueros y daban créditos a los otros, aumentaba mucho la probabilidad de que el banquero te diera un crédito. Bueno, no des ideas, Javier. Siempre se aprovechan las circunstancias, pero bueno, lo bueno es cómo esta evolución que se ha producido es consecuencia de que hace unos 15 años ya empezó a modelizarse también y se comprobó con modelos por precisamente Martin Novak, profesor de Harvard, que la cooperación y el altruismo era decisivo. Él usaba modelos con bacterias. Y la cooperación y altruismo decisivo en evolución. Quiero decir, pues, hombre, cooperación, altruismo, afabilidad, amabilidad. Y luego, pues esto de la autodomesticación, en el fondo, no es nada más ni menos que la educación. Es interesantísimo. Fíjate, Pera, si uno lo traslada al universo Marvel, el superpoder de los Homo sapiens era la amabilidad. Sí, bueno, es que la palabra flexibilidad, adaptabilidad que decía Emilio Muñoz, ¿no? Es como que tenemos la amabilidad codificada en nuestros genes, igual que tenemos la violencia, y que el entorno hace que se despierten más unas o se despierten más otras. Y es casi inevitable plantearse qué está ocurriendo ahora, ¿no? En un contexto de pandemia, además desde la perspectiva esta multidisciplinar que decía Emilio Muñoz, que se dedica a la filosofía, pero nos habla de evolución y de genética. O sea, no sé cómo percibe el momento actual. El momento actual lo percibo con muchísima preocupación, porque evidentemente estamos en una situación de complejidad enorme. Y esto obviamente nos mueve a que estemos, y por eso necesitamos interdisciplinaridad, en una situación con enormes incertidumbres, con procesos irreversibles, algo que preocupan siempre mucho a mi colega, amigo y coetáneo Federico Mayor, y con los procesos de información. Que, por cierto, ha habido un libro que yo creo que se glosó en esta emisora, de Irene Lozano, que se titula Son molinos, no gigantes, donde ahí también se está hablando de las nuevas teorías, de nuevo por gente que trabaja en ciencias cognitivas, en este caso de una escuela francesa, que están hablando de los conceptos de razón o racionalidad, de atención, de miedo, de interés, que es todo lo que está jugando precisamente para unas reacciones que a veces no podemos comprender. Oye, Emilio, y si algún oyente joven nos está oyendo y le has estimulado a profundizar en las ciencias cognitivas, que como dices son interdisciplinarias, o sea, las ciencias cognitivas son la suma de la psicología, la neurobiología, la filosofía, la inteligencia artificial. ¿Tú cómo crees que está en España esta disciplina que se salta un poco las fronteras de los departamentos académicos? Pues eso tenemos un problema brutal, porque en España lo de romper barreras nos cuesta, exceptuando quizá para salir a tomar copas. Pero romper barreras nos cuesta mucho, y esto lo hemos sufrido. Bueno, yo afortunadamente no lo he sufrido porque he llegado a la interdisciplinaridad cuando tenía ya una carrera consagrada, porque si no, bueno, pues no sé lo que me hubiera pasado. En cualquier caso, es muy difícil y nunca se entiende en España un proyecto interdisciplinar. Los evaluadores y las evaluaciones están más bien polarizadas también y se dirigen a intentar aquello que es sencillo, que puede ser fácilmente codificable. Esto requiere también, para evaluar, reflexión, imaginación, voluntad de cambio e innovación profunda. Entonces es esto. ¿Y por parte de quién? Es decir, tú has sido investigador, pero has sido también presidente del CSIC. O sea, ¿quién debe impulsar fomentar esta interdisciplinaridad o fomentar la transferencia de ciencia básica, tecnología, que es otra de las asignaturas pendientes? ¿Es los propios investigadores en plan bottom-up o desde los ministerios, los CSIC, decir, oye, vamos a
fomentar proyectos o poner más dinero en estas líneas que en estas otras? ¿O cómo se...? Eso es algo de lo que ha sido mi otra pasión, la política científica. Pero la política científica también ha sido agredida y pasó a dejar de ya ser política para transformarse en un simple trinomio I más D más I. Y con I más D más I no puedes hacer nada, con política científica sí. Y esa es un poco la historia, pero la política científica, bueno, hasta Trump se cargó esto, menos mal que parece que Biden va a recuperar la política científica, porque todos los candidatos a presidentes de los Estados Unidos, y yo lo leía en la revista Science, siempre presentaban programas de política científica. Claro, tú sabes de lo que hablas, porque fuiste presidente del CSIC. No, y fui en otros cargos también en política científica anteriormente. 11 años en política científica en España. Emilio Muñoz, que es bioquímico, expresidente del CSIC, como digo, profesor de investigación ad honorem en el Instituto de Filosofía del CSIC, y un lujo poder contar con él unos minutos en el programa. Emilio, mil gracias, un abrazo. A vosotros un abrazo y perdón por las dificultades informáticas. No te preocupes, te hemos escuchado por teléfono porque no hemos podido conectar con él con la aplicación que tenemos para intentar conversar con mejor sonido. Por cierto, que nos llama desde Oviedo rápidamente José Manuel, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo va todo? Bueno, pues de momento aquí un vacunado con una dosis. Bueno, pues ya queda menos para la segunda vacunación. O sea que ya tienes una edad, ¿no? Bueno, sí, ya tenemos una edad. Bueno, ahora ya esa edad empieza a ser más de 40. Tampoco es una edad tener 40, ¿no? Es una edad, pero no tan alta. ¿Cuál es tu pregunta, José Manuel? Pues mi pregunta es que después de lo que llevamos de pandemia, la verdad es que todos nos empieza a interesar mucho más todo este tema científico, todo este tema de vacunas, cepas, virus, mutaciones. Y lo que me llamaba la atención de lo que se ha sabido esta semana es que ya los científicos nos contáis, que la existencia del virus es porque se amolda a cualquier tipo de cambio que le pueda interesar, y por eso es ese tipo de mutaciones o de cambios que produce, ¿no? Pero llama la atención que en el momento en el que surgió la variante británica, se convirtió en un 50% más contagiosa que la inicial surgida de China. Y ahora la variante india se convierte, dicen, en un 60% más contagiosa que la británica. Lo que me llama la atención es cómo el virus, que entiendo que lo que intenta es amoldarse para seguir viviendo en el ser humano, pero cómo puede multiplicar de esta manera tan brutal la infección. Ya. Gracias, José Manuel. Pues una respuesta rapidísima, Javier, o si quieres dejamos deberes. Bueno, esa te la sabes. En fin, es el modo de vida de todo virus, no solo este, es estar cambiando continuamente de manera que pueda escaparse del sistema inmune de sus víctimas y claro, y poder replicarse más. Al replicarse más, lo que hace es desplazar a la variante anterior, ¿no? En el Reino Unido, la variante británica sustituyó por completo a la anterior, ¿no? Que no era la china, era la española, que aquí no la hemos llamado así. Y la variante india está desplazando, o acabará desplazando, a la británica. O sea que no, es cambiar para sobrevivir, ¿no? Cambiar para sobrevivir. Sí, o para reproducirse más que tu colega, ¿no? Claro. No es que eso necesariamente haga más daño a la persona infectada. El virus corre más que sus colegas. Oye, la semana que viene, Javier, no sé qué quieres que te preparemos para hacerte venir, pero tú dilo, si quieres que sea un cocido o algo que te dé menos. Un café con churro. Javier San Pedro, pero Estupiñán, un abrazo. Abrazos. I think about you every second of the day. He's a hypocrite and he should be locked up in a cage.
cage. It's all connected, baby. It's all connected to our brains. Think a little harder when you're feeling all alone. For heaven's sake, I have been screaming at you all the time. It makes no sense how we treat you. How could you miss the signs? He's been cheating on you, messing with your head. I only say it 'cause I care. Say it 'cause I For heaven's sake, I have been screaming at you all the time. It makes no sense how he treats you. How could you make